Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Les habla su amigo y hermano Daniel García. Muy bienvenidos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Me da gusto que nuevamente estén aquí para estudiar el libro santo de Dios, para estudiar cuál es su voluntad. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. No estamos bajo ayo. Así que muy bienvenidos. Y gracias también a todas esas personas que siempre ven los videos y que están comentando. Me da gusto que siempre comentan y ahí tratamos siempre de contestarles en cuanto es posible. Y que siempre la honra y la gloria sea para nuestro Dios. El propósito de este canal es predicar, enseñar la verdad de Dios que se encuentra en este libro. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es algo que fue inspirado completamente por Dios. Sabemos que la palabra de Dios toda fue inspirada, o sea, por el Espíritu Santo. Así que todos sean pero muy bienvenidos. Y vamos pues a tener una palabra de oración para que Dios nos dirija en este mensaje. Nuestro gran Dios, que estás en los cielos, que tú seas nuestro Maestro, que podamos sentir tu presencia, que tú hablas por medio de tu palabra en esta hora. Que tú seas el que nos convenza de tu verdad, que podamos entenderla, que podamos hacer planes, Señor, de aceptarte como Salvador personal, de creer más en ti, de que nuestra fe pueda crecer más en ti, que nos olvidemos de lo que pasa en este mundo, que solamente nos concentremos en tu palabra, que nos preparemos para el cielo, para que cuando Jesús venga, podamos ir con Él. Ayúdanos a estar listos, Señor, para cuando tú vengas en la luz de los cielos. Que esto pueda pasar con cada uno de los que ven estos videos y hasta donde pueda llegar. Que tú, Señor, lo puedas hacer posible, que muchas personas, todos los que sean posible, puedan ver estos videos y puedan conocer tu verdad. Que ya no sean engañados más por nadie. En nombre de Jesús, amén. Vamos a estudiar, pues, entrar de lleno al estudio de esta hora. No estamos bajo ayo. Una persona dijo esto: yo creo que no es necesario guardar el sábado, porque en Gálatas 3:25 dice esto, y lo vamos a leer. Gálatas capítulo 3 y versículo 25 dice: pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, o sea, bajo ayo, dicen otras versiones. ¿Qué opina? ¿Qué opina usted? ¿Y qué opino yo de esto? Admitamos por un momento que al estar en la fe ya no tenemos nada que ver con la ley. Y que por esa razón podemos desobedecer el mandamiento del sábado, donde el Señor dice: acuérdate de santificar el sábado. Sería razonable preguntarse: ¿por qué no podríamos desobedecer los otros nueve mandamientos de la misma razón? Porque hay muchos cristianos que se justifican que la ley fue clavada en la cruz, pero ellos se refieren solamente al sábado, porque ellos están adorando el domingo, están guardando el domingo como día de reposo, pero no desobedecen los otros 9 mandamientos, sino solamente el del sábado. ¿Por qué no podríamos matar, robar, adorar dioses ajenos, ser idólatras, o sea, adorar imágenes, en fin, desobedecer cualquiera de los 10 mandamientos y solamente no guardar el sábado, o sea, solamente desobedecer el sábado y los otros 9 mandamientos no, guardarlos al pie de la letra, pero pisotear el sábado que está en el centro de la ley de Dios, en el centro de las tablas de piedra,
que ahí donde fueron escritos los mandamientos de Dios con su propio dedo, según Éxodo 31:18. Nadie admitiría eso, porque todos consideramos que el ladrón, o el adúltero, o el idólatra, el que adora imágenes, es un mal para la sociedad. Los que hacen tales cosas no están en la fe. Los que desobedecen los mandamientos de Dios no están en la fe. Así pues, si el análisis del argumento lo refuta, algo debe estar equivocado en él. Veamos entonces dónde está la equivocación. Veamos estas citas bíblicas. Los invito a ir al libro de Romanos capítulo 3 para leer el versículo 20. Romanos capítulo 3 de la Biblia, la palabra de Dios. Y el versículo 20, ¿qué dice? Lo vamos a leer mejor del versículo 19 y 20, para así ver el contexto, o sea, entenderlo mejor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora sí el versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los 10 mandamientos se dieron para que nosotros conozcamos qué es pecado, o si estamos violando los mandamientos de Dios. Para eso, esa es la razón. La ley de Dios no se dio para justificarnos, sino para el conocimiento del pecado, para que veamos si estamos obedeciendo a Dios o estamos desobedeciendo, o sea, si lo estamos obedeciendo o desobedeciendo. Es para el conocimiento del pecado. Y en Gálatas 3:24 dice esto. Los invito a ir al libro de Gálatas capítulo 3 y versículo 24 dice estas palabras. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Cuál fue el propósito de dar los 10 mandamientos? Para llevarnos a Cristo. Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, no nos puede justificar, no nos puede santificar. O sea, el que logra eso es solamente el Señor Jesucristo. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, es para mostrarnos el pecado. Es la única razón, o sea, que tiene. Un ayo es la persona encargada de criar y educar a niños y a jóvenes. Veamos lo que dice también la palabra de Dios acerca de esto. Vamos a regresar al libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 18. Versículo 18 del capítulo 2 de Romanos dice las siguientes palabras. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. La ley es para instruirnos, es como el ayo, para educarnos, para enseñarnos y mostrarnos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere y requiere de cada cristiano o de cada hijo de Dios. Ahora vamos a ir a 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4. 1 de Juan capítulo 3 y verso 4. Dice el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que todo el que peca viola la ley, viola los 10 mandamientos, los transgrede, los pisotea. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Cuando yo estoy pecando, tú estás pecando, estamos infringiendo, estamos desobedeciendo o pisoteando los mandamientos de Dios. Regresemos al libro de Gálatas, capítulo 3, para leer versículos 25 y 26, que dice: pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a leer otros versículos para poder entender estos versículos que estamos leyendo. Y recordemos que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, y él en ningún momento contradijo a los demás profetas o a los demás escritores. Todos los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo, porque fueron inspirados, nunca se contradijeron unos a los otros. Estuvieron siempre de acuerdo, porque la palabra de Dios no se contradice. El que se contradice es el ser humano, es el hombre. Romanos capítulo 3. Regresemos al libro de Romanos, por favor, capítulo 3, y leamos el versículo 31. Pongan mucha atención lo que aquí dice, o sea, el apóstol Pablo. Dice en el versículo 31 de Romanos 3. Luego dice: ¿por la fe invalidamos la ley? Dice: de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. O sea, aquí el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 31, no contradice lo que dice Gálatas 3, 25 y 26, sino que lo confirma realmente, qué es lo que él ha venido hablando. Dice: luego, por la fe invalidamos la ley. Dice: de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Que el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Que la ley de Dios, los 10 mandamientos, son correctos y son útiles y necesarios para el cristiano, para la persona que estudia la palabra de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3, por favor. Primera de Juan capítulo 3, para leer versículo 24. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Si tú guardas los mandamientos de Dios, permaneces en Dios. Pero recuerda, incluyendo también el sábado. Esos son todos los mandamientos de Dios, desde el primero hasta el último, incluyendo, recuerda, el sábado. Si tú dices: yo guardo los mandamientos de Dios, pero estás guardando el domingo, no estás guardando los mandamientos de Dios, y se cumple lo que vemos aquí. Dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Si tú estás guardando todos los mandamientos que enseñan la palabra de Dios, Dios está contigo, su Espíritu Santo está contigo. Dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si tú estás guardando los mandamientos que enseña Éxodo 20, desde el versículo 3 al 17, entonces Dios está contigo, su Espíritu Santo mora en ti. Pero si no, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, no te acompaña, no está contigo. Es lo que enseña la palabra de Dios, no lo enseño yo. Y aquí mismo en 1 Juan capítulo 5, vamos a leer versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Estoy leyendo 1 Juan, sigo en 1 Juan capítulo 5. Vuelvo a repetirlo, versículos 2 y 3 es lo que estamos leyendo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si tú amas a Dios, vas a guardar los mandamientos de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Recuerda, cuando tú dices que estás guardando los mandamientos de Dios, estás guardando también el santo sábado, que muestra el carácter santo de Dios y nos enseña que Dios es nuestro creador, el que creó los cielos y la tierra, y también al ser humano. Tomemos a los jóvenes que asisten a una universidad, o sea, tomando el mismo ejemplo que usó como el ayo el apóstol Pablo. Tomemos a los jóvenes que asisten a una universidad con el fin de ser médicos. Se encuentran bajo ayos. Sus profesores
quienes nos enseñaron en lo necesario para cumplir correctamente con esa profesión. Cuando los sayos comprueban a través de los años de rígidos exámenes y muchas prácticas, el alumno aprendió medicina y lo gradúan. Este abandona las aulas y ayos, o sea, sus maestros son sus ayos, sus guías, porque ahora es doctor en medicina. Ya sabe lo que debe hacer y no necesita más de sus ayos, no necesita más de sus maestros. ¿Qué significa eso que ahora podrá hacer lo que se le ocurra en medicina? ¿Ustedes creen que eso significa que ahora son médicos, pueden hacer lo que ellos quieran en medicina? Algunos lo han hecho y por ello perdieron su derecho a ejercer la profesión de médicos. No son más doctores. Han perdido su título. Se les ha quitado su licencia de médicos. La rebeldía a la enseñanza de sus ayos les costó su título. Algo semejante sucede en relación con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. En calidad de ayo, nos enseñó qué debíamos hacer para ser hijos de Dios, pues no lo éramos antes. Para que podamos serlo, la ley de Dios, o sea, la ley, nos llevó a Cristo. Y venida la fe, no estamos más bajo ayo, bajo guía. ¿Olvidaremos lo que nos enseñó el ayo por estar con Cristo? Yo creo que no. Porque recibimos, o sea, el perdón de nuestros pecados, nos sentiremos autorizados, o sea, porque hemos nosotros recibido el perdón de nuestros pecados, nos sentiremos autorizados a desoír todo lo que nos enseñó el ayo, todo lo que nos enseñó los 10 mandamientos. Vamos a ir a 2 de Corintios 5, 17. Es una cita bíblica que muchos de nosotros conocemos, que muchos de nosotros sabemos de qué es de lo que habla. Es una cita bíblica muy linda. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto solamente lo puede hacer el poder de Cristo. Que empecemos nuevamente. De poder llegar a ser una nueva criatura. De que las cosas viejas pasen y que todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo y qué precioso! Que solamente esto lo puede hacer por la fe, o sea, el Señor Jesucristo. Solamente su gran poder. Se realizó el milagro del nuevo nacimiento. Se realiza el milagro del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Pasamos de desobedientes a obedientes. Los invito, como última cita que vamos a leer, los invito a ir al libro de Filipenses 4:13. Es una cita también muy conocida por cada uno de ustedes. Muchos se la saben hasta de memoria. Filipenses 4:13 nos dice estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto solamente lo puede hacer el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo, que obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio de la fe en Él. Lo vuelvo a repetir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Maravilla de maravillas lo que puede hacer el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y gracias por haber visto este video. No te olvides de activar la campanita para que cada vez que YouTube, subamos un video, YouTube te avise y te recomiende el nuevo video que hemos subido. Y que la honra y la gloria siempre sea para Dios. Y recuerda que Jesús viene pronto a esta tierra. Que Dios te bendiga grandemente, tanto a ti, con tu familia y con todos los que te relacionas. Y nunca te olvides que solamente lo podemos hacer todo en esta vida
por medio del Señor Jesucristo. Adiós.